Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. En búsqueda del tiempo perdido. Parte 1. En un grupo compuesto principalmente por mujeres, hay alguien que sobresale como un pulgar adolorido. Un único hombre. Si alguien pensara que estaría súper feliz, o que ese mundo es demasiado perfecto, entonces hay algo seriamente mal con él. Recientemente, Godot había comenzado a tener este tipo de punto de vista sobre su situación. En conjunto, sus hombros se sentían muy pesados, su estado de ánimo no era del todo bueno y se sentía muy incómodo. Godot no tenía ni idea de la razón por la que salió de Japón y vino hasta aquí, a Cerdeña, Italia, por sus vacaciones de verano. El plano de la isla era similar a Shikoku, Japón, y era famoso también por ser un lugar turístico para veranear. Debido a los mares azul esmeraldas de los alrededores, creció su fama como lugar turístico mientras que frecuentemente las celebridades llegaban aquí para vacacionar. Originalmente, Godot y compañía tenían la intención de permanecer en la zona de la costa occidental. Como el aeropuerto estaba muy cerca de Alguer, había también muchas atracciones cercanas. Había bastantes edificios de estilo gótico, barroco y renacentista que servían como sitios de patrimonio mundial. Por último, prevaleciendo sobre todo lo demás, las playas y mares de impresionante belleza. Excepto por el hecho de que es un poco más caliente como para ser totalmente cómodo, este sería el lugar perfecto para vacacionar. Aún así, el ánimo de Godot no había mejorado mucho. Y ello se debía a estar rodeado de mujeres. Desde que arribó hasta el momento actual, ya han pasado 4 días. En todo ese tiempo, Godot no tuvo ni un solo día de paz. Por ejemplo, esta mañana, en una habitación de la villa que habían alquilado, después de un refrescante despertar, Godot se dirigió al baño. Después de cepillarse los dientes y lavarse la cara, alguien lanzó un ataque sorpresa contra él desde su espalda. Amordazado, esposado y con los ojos vendados, fue sacado de la villa y puesto en algo parecido a un bote de goma. Pasaron unos 20 minutos. Con el bote de goma en medio del mar, Godot fue finalmente liberado de sus ataduras, y recibió una explicación ridícula. Por fin podemos estar solos, Godot. He estado esperando esto. La voz, como era de esperarse, provenía de Erika Blandelli. Jugueteando con su cabello rubio en sus manos y emitiendo una expresión de felicidad absoluta, Godot de alguna manera se sentía embelesado, y comenzó su réplica. De ninguna forma esto puede ser una situación en que podemos estar solos, ¿acaso no es un secuestro? No es así. ¿Por qué es tu culpa que todo esto haya sucedido? Erika respondió, manteniendo su inmaculada sonrisa. En el cielo y en la tierra, yo soy único, dijo una vez el Buda Siddhartha Gautama. Las acciones de esta joven siempre había parecido estar inspiradas en esa frase, por lo tanto Godot ya estaba acostumbrado. Si hay algún pecado que haya cometido para merecer este destino, por favor, dímelo. Me gustaría tener una vida pacífica en el futuro. Por supuesto, es el pecado de no querer que estemos nosotros dos solos. Desde el primer momento en que llegó, Godot fue víctima de un implacable y feroz abrazo por parte de Erika. Después de eso, tuvo mucho cuidado de no quedar atrapado en alguna situación en la que estuviera solo con Erika. Seré capaz de volver de una pieza, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tomando medidas preventivas a fin de evitar una tragedia, al final aún soy captado por ella. Si cualquier cosa que haga tendrá como resultado el mismo final, ¿acaso la vida no es cruel y carente de sentido? Godot cayó en una profunda reflexión, tratando de escapar de la realidad a través de su fortuito monólogo interior. Erika, que naturalmente llevaba un traje de baño, miró tentadoramente a Godot, su traje mostraba una gran parte de su piel. Sus pieles se pusieron en íntimo contacto, su rostro se ponía cada vez más cerca y sus fascinantes labios acortaban lentamente la distancia. No es bueno. Continuar escapando de la realidad resultaría fatal. Siendo exactos, no sería extraño que terminase como prometido de Erika en 3 días. Comparando sus fuerzas físicas, pelear no sería una opción viable. Por la habilidad de combate de Erika, Godot ya estaría perdiendo. Incluso en una batalla de desgaste, su resistencia solo sería gastada lentamente. Si ese fuera el caso, entonces él entregaría todo en ese tipo de batalla. Erika, que se acercaba amorosamente, había bajado la guardia, y fue en ese momento cuando él entró en acción. Ah, espera un momento Godot. Después de venir hasta aquí conmigo, ¿a dónde estás pensando ir? Lo siento, pero voy a regresar por mí mismo. No me sigas. Quitándose la camisa, se enfocó en la lejana costa en medio de las olas. Con todas sus fuerzas, nadó, sin detenerse ni siquiera por un breve momento.
En el mar sin fin, nadó hacia la orilla que parecía un espejismo en el desierto. No solo su cuerpo, incluso su espíritu estaba sufriendo por esta terrible experiencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró llegar a la villa alquilada. Mariyayuri y Lucretia sola estaban esperando por él. Godou-san, ¿dónde ha estado toda esta mañana? Yuri le preguntó mientras permanecía frente a la puerta. De hecho, ella emitía la sensación de una chica de estilo tradicional japonés, pero su cabello castaño claro la hacía aparentar ser más de lo que uno podría ver en ella. Ella era una hermosa chica correcta y formal con una sensación de transparencia. Sin embargo, los ojos generalmente sensatos de Yuri eran muy aterradores en ese momento. Sus ojos no desprendían una sensación de evidente peligro, tal vez era una mirada más tranquila y apacible. Además, se podía sentir una fuerte voluntad y un noble sentido de responsabilidad de esos ojos. Oh, aunque no sé por qué, pero de alguna manera, parece que he enfadado a Yuri. Godou suspiró. En estos pocos meses, Godou había llegado a reconocer que esta expresión era una señal de peligro. Ella era una chica que podría ser tan gentil como Buda, pero también tan temible como una yasa. Al mismo tiempo, miró a la bruja bajo el alero, quien se balanceaba en la silla mecedora. Oh, una vez, algunas estudiantes universitarias japonesas en sus vacaciones hicieron un grafiti en la Catedral de San Pietro. Sin querer, me puse furiosa. Ahora, lo estoy lamentando. Qué triste y deplorable comportamiento me mostraron, dijo Lucrecia sola, que estaba mencionando varias historias al azar. La hermosa bruja de cabello rubio y un cuerpo imposible de describir con simples palabras ni siquiera miró a Godou o a Yuri ni una sola vez. Eso era sospechoso. Basado en ello, si algo catastrófico ocurriera, probablemente tendrá algo que ver con ella. Godou-san, ¿dónde exactamente ha estado? Por favor, míreme a la cara y escuche con atención. Esos son los modales básicos. Ah, lo siento. Marilla, ¿te molestaría si te pregunto por qué estás enojada? No estoy enojada. Solo estoy impactada. Llegué a entender que Godou-san, aunque siempre habla seriamente, es en realidad una persona impura que no conoce la vergüenza, y por lo tanto, me siento decepcionada. A pesar de que le pregunté de forma agradable y educada, ¿qué clase de respuesta es la que recibo? El grado de intimidación en los ojos de Yuri incrementaba de forma constante. Me parece que estás malentendiendo algo, ¿qué pasó? No estoy malentendido nada de nada. Anteriormente he oído de Lucretia-san que temprano en la mañana, Godou-san y Erika-san habían escapado a solas. Pensar que aceptaría ese tipo de tentadora invitación de Erika-san, que siempre está tramando algo, y que sin siquiera resistirse, fue conducido obedientemente hasta afuera. No, es porque fui esposado, amordazado y cegado totalmente que no me pude oponer, no hay manera en que yo hubiera salido obedientemente con esa chica. No lo malinterpretes. Después de escuchar la explicación de Godou, Yuri solo pudo dar una sonrisa incómoda. ¿Qué quiere decir con esa expresión? Era como si ella estuviera de luto por alguien que había hecho algo tan absolutamente inútil, un completo idiota, como si estuviera dudando de cómo sería él en su futuro, al tiempo que revelaba una expresión como la de Buda. No es una sorpresa para mí que usted se niegue a decir la verdad. Es como Lucretia-san había mencionado, en momentos como este es que los hombres siguen mintiendo y cavando sus propias tumbas, me equivoqué al juzgar su carácter, qué indecente. Mariyayuri es una chica muy inteligente, pero inmersa en sus pensamientos. Ya que fue criada como una Ohou-sama, ella tenía un lado muy crédulo. Desconociendo de las mentiras y engaños del mundo, ella es muy pura de corazón. Marilla. Aunque no sé lo que ella te dijo, no solo creas todo lo que te diga. Por favor, créeme. Un hombre atrapado con los pantalones abajo siempre va a decir cosas como, por favor, créeme, en verdad, no es de ninguna manera convincente de exactamente como lo que Lucretia-san me había dicho. Esa maldita bruja, exactamente qué tonterías le metió en la cabeza. Godou miró amenazadoramente a Lucrecia, cuyo rostro cubría actualmente con un periódico. Oh, el primer ministro italiano ha estado negando los rumores acerca de que se haya realizado un trasplante de cabello. Afirma que se trata de un cambio en su estilo de vida que dio lugar al repentino e innatural crecimiento de su cabello. Oh, qué montón de mierda. Por favor, no hables mal de la gente a sus espaldas, cuando tú también eres culpable de lo mismo. ¿Por qué has estado diciéndole a Marilla tantas tonterías? Le dije un montón de tonterías, qué sorpresa, no recuerdo haber hecho eso. Joven, no es bueno perderse en tus ilusiones salvajes. Lucretia respondió, dejando finalmente el periódico que cubría su rostro. Yo simplemente le di una breve lección sobre biología y psicología social. Primero, acerca de los estambres y el pistilo y sus papeles en la fertilización. Después de eso, de cómo en los últimos tiempos, los hombres y mujeres jóvenes caen en las profundidades de su juventud, resultando en un cierto final que afecta en gran medida a su vida cotidiana. Y luego, debido a su propia turbiedad y falta de honradez, la clase de excusas que los hombres emplean para cubrir sus errores.
Esta mañana, yo solo le inculqué estos conocimientos básicos acerca de los seres humanos, eso es todo. Mientras ella decía eso, infló su pecho como pensando que explicaba perfectamente sus acciones. Lucretia Sola, la bruja, fue su anfitriona en la isla de Cerdeña. De acuerdo a su experiencia personal y a diversas situaciones, tenía al menos unos 60 o 70 años. Sin embargo, todo lo que podía ver era a una mujer perfectamente hermosa en la segunda mitad de sus veintes. Tras ellos se encontraba una defensora de la diversión por encima de todo. Para ella, divertirse era el factor más importante en cualquier decisión. Al final, Godot tuvo que pasar una hora explicándole a Yuri que él era inocente. Después de todo eso, aún lo miraba con sospecha. No solo eso, también mencionó algo así como, puesto que ha llegado a tal extremo dándome explicaciones, voy a confiar en usted solo por esta vez. Por favor, no traicione mis expectativas. Godot no tenía ni idea del por qué estaba tan dolida. Era como si se tratase de una joven mujer que sabía que su esposo la engañaba, y aún así lo toleraba con pura fuerza de voluntad. Marilla Yuri es un amigo que poseía algo parecido a clarividencia, conocido como crazy. 7. Aunque podía ver lo que no puede ser visto, conocer lo que no puede ser conocido, ella no podía utilizar ese poder como quisiera. A veces era una habilidad realmente reprochable. De todos modos, Godot, que apenas si había logrado ponerse a salvo, ya se encontraba en otra crisis. Ara, Godot-san, ¿dónde has estado? Por favor, espera un momento, el almuerzo está casi listo. Llegó una voz desde la cocina, una chica que estaba ocupada trabajando mientras tarareaba una canción. Ariana Ayama Arialdi. Ella tenía un abuelo japonés, y actualmente está trabajando como sirvienta de Erika. Animada, amable, seria y con una apariencia refrescante. Una persona gentil que no dañaría ni a una mosca, esa era la buena impresión que Godot tenía de ella. Pero esta vez, Godot sintió un repentino escalofrío recorriendo su espalda. Ana, como era llamada comúnmente, estaba añadiendo un poco de calabacín y unas cosas como mariscos, entre otros, en la sopa hirviendo. Su guisado era extremadamente peligroso. Unos días antes, Ariana había creado esta sopa conocida como el refrescante sabor del verano, que tenía un sabor y apariencia que las palabras no pueden describir. Erika y Lucretia ni siquiera intentaron probar un poco. Yuri dio lo mejor de sí, pero solo pudo terminarse la mitad. Al final, se le dejó a Godot acabar con eso. Los restos fueron dados a los gatos callejeros, aunque siendo exactos, los gatos escaparon al momento en que percibieron el brebaje. Entonces Godot, ignorando su cansancio actual por nadar tan larga distancia, hizo una petición. Ana-san, siempre eres tú quien hace todas nuestras comidas. Me siento algo mal por ello, por favor, déjame preparar el almuerzo a mí. No puedo hacer eso, por favor, no tienes que ser tan amable conmigo. Después de todo, yo amo cocinar. No, por favor, déjame hacerlo, por lo que más quieras. Déjamelo a mí. Justo así, Godot tomó forzadamente la responsabilidad de preparar la comida. Después, Godot, Yuri, Ariana, Lucretia y Erika, que acababa de regresar, comenzaron a disfrutar del almuerzo que fue preparado conjuntamente. Un sabor tan suave y superficial. Además, los ingredientes no están muy bien cortados, dijo la gourmet de Erika, que estaba sentada en la dirección opuesta, frente a Godot. Sorprendentemente Erika, que comería cualquier cosa, escogería las porciones de mayor calidad cada vez que tuviera la oportunidad. Debido a eso, Godot no preparó ningún alimento congelado, incluso en los países que favorecían la cultura de la comida lenta, a veces también hacían uso de alimentos congelados como ingredientes. La gente tan extravagante como Erika en verdad existe. 7. Visión espiritual. Esto debe ser porque el chef no usó suficiente amor. Claramente, a pesar de que nos amamos mutuamente, él solo decidió escapar. En el momento en que bajé mi guardia, él corrió directamente hacia otra mujer. No se puede evitar, así es como son los hombres. Por supuesto, quien respondió con tan profunda e insondable verdad, no fue otra más que Lucretia. Justo frente a ella, la persona escuchando silenciosamente con una expresión seria era Yuri. No, lo que dijo esta vieja bruja estaba definitivamente mal, espero que Yuri no se lo tome en serio. Un pez enganchado es demasiado valioso como para ser utilizado como cebo. ¿No es esa una forma muy desconsiderada de hacer las cosas? Incluso en broma, se trata de un comportamiento poco adecuado para el hombre que posee el título de rey. Ups, lo siento. Esta es solo una opinión general, de ninguna manera estoy criticando a cierto individuo en particular. Mientras decía eso, Lucretia dio un codazo a los hombros de Godot, que estaba sentado a su lado. Está haciendo esto a propósito para enfurecerme, ¿verdad? Sí, sin embargo, a pesar de que esa es una opinión general, no siempre es cierta. Actividades excesivamente entusiastas resultan en un montón de problemas, pero, si puedes manejar adecuadamente las relaciones con tus mujeres, contigo mismo, y con los demás, también podría ser considerado como una forma de autocontrol. Si es posible, por favor déjame explayarme en torno a cómo César fue capaz de mantener sus relaciones con muchas mujeres.
Así es, sería útil que Godot supiera esto. Todo por el bien de su futuro. ¿De qué clase de futuro están hablando? Godot gritó a Lucretia y a Erika, que estaban diciendo todo lo que querían. Presionado hasta este punto, la voz de Godot era lo suficientemente fuerte como para sorprenderse incluso a sí mismo. No hay necesidad de tus lecciones, además, no digas eso como si yo fuera alguien de la era Genji. Ah, ¿un exiliado y vergonzoso noble que pasó todos los días revolcándose en su pena? Vivir una vida así, sin olvidar a las amantes que había llevado de vuelta a la capital, qué persona tan lujuriosa. Ah, pero siendo honesta, tu vida es bastante similar a la suya, joven. 8. Ahora, Lucretia, aunque le estoy permitiendo a Godot aumentar el tamaño de su harem, probablemente ya tenga a 6 o 7 esposas y amantes. Como esperaba, es demasiado. Por favor, no use esa expresión de tan famosa obra literaria japonesa para describirlo. Godot-san, esto es su culpa. Debido a que siempre está haciendo cosas que invitan a estos malentendidos. Ah, qué desastre. Solo escucharlas dejó a Godot extremadamente exhausto. Lo que entraba por una oreja, le salía por la otra. Kusanagi Godot tuvo que soportar eventos como este durante 4 días seguidos. Sentía que había llegado casi a sus límites. 8. Genji Monogatari, novela clásica de la literatura japonesa que narra la historia del príncipe Genji, su vida amorosa, su recuperación del poder imperial y la vida de sus hijos tras su muerte. Ah, quiero escapar de esto. Parte 2. De hecho, convivir con solo chicas es, simplemente, una tortura. Finalmente, llegó a la 4ª noche de sus vacaciones. En su habitación en la villa, Godot había llegado a esa conclusión. Ya debería estar acostumbrado a ese estilo de vida, sin embargo, las cosas no habían ido en la forma en que quería. Godot no podía pensar en ninguna otra razón para que esto fuera así. Godot, quien jugó béisbol desde su infancia, había participado con frecuencia en actividades grupales, como campamentos y demás. Mientras estaba en la Liga Junior, y cuando estaba en la escuela media, el equipo solía ir al extranjero para practicar. Grupos de varias personas, por lo general más de 10 chicos, siempre se harían cargo de su propia lavandería y comida. Godot incluso había experimentado las competiciones de béisbol de Tokio, o, mejor aún, las pruebas nacionales para representar al país en eventos internacionales. Participar en este tipo de eventos significaba que Godot ha tenido algo de experiencia, conviviendo junto a muchos otros. Debido a esto, él estaba acostumbrado a convivir con sus compañeros y competidores en un ambiente lleno de tensión. Sin embargo, en comparación con esa época, esto era mucho, mucho peor. Con solo chicos, realmente no necesitaba preocuparse mucho. Tampoco había necesidad de ser consciente de nada en particular. Además, no estaría en esta gran molestia. Por eso, debido a que todas son mujeres, la situación actual es así de grave. Definitivamente no es debido a sus personalidades, ni a sus conductas, ni al evidente problema con sus sentidos comunes ni nada de eso. 9. Un caso de uvas agrias. Godot no podía dejar de pensar en esta palabra. Tal vez hubiera hombres afortunados por ahí, viviendo sus vidas rodeados solo de chicas amables y gentiles. Aunque desde su punto de vista, ese parecía un escenario imposible. Pensando en ello, miró alrededor de la habitación. Una habitación en la villa alquilada. Del lado de las chicas, Erika y Ariana compartían una habitación, Yuri y Lucretia compartían la otra. Él permanecía solo en este cuarto. Godot insistió en eso después de todo, mientras estaban distribuyendo las habitaciones. Un lugar cómodo y acogedor. Bueno, pasar esta cerradura no será suficiente ni siquiera para que Erika comience a sudar. Muy confiado en su predicción, dejó caer sus hombros otra vez. Alguien que pudiera detener a la Diablo Rosso fuera de control no existe aquí. 9. Ironía, por si alguien no entendió. Yuri, quien en teoría podría hacerlo, resultó ser inesperadamente fácil de contrarrestar. Previamente, ella podía controlar sus emociones bastante bien, aunque en estos días parecía contemplar a Erika con un aire de malicia. Ariana no sería capaz de oponerse a su ama de ninguna forma. En cuanto a Lucretia, solo iba a empeorar las cosas. Sin embargo, Kusanagi Godot no se dará por vencido debido a esto. Después de todo, ser persistente era parte de su naturaleza. Como esperaba, es necesario llevar a cabo ese plan, teniendo cuidado de no hacer ni un solo sonido, se escabulló fuera de la habitación. Manteniendo el nivel de sigilo, continuó su camino fuera de la villa. El sol se había puesto hace tiempo, y estaba completamente oscuro. Las noches europeas eran sorprendentemente más oscuras que las de Japón. Aunque, con la aguda visión nocturna de Godot, esto no era un gran problema. En la noche, después de caminar por la carretera durante unos 10 minutos, llegó a la entrada de una pequeña tienda de comestibles. En Italia, las tiendas de conveniencia eran una rareza. Esta era una tienda surtida solo de comestibles y de productos de primera necesidad, pero ahora las puertas estaban cerradas herméticamente. Sin embargo, como el objetivo de Godot no era comprar algo, no le importó. Su objetivo era el teléfono público frente a la tienda. Al insertar una moneda,
Llamó al número que había obtenido de Erika antes. ¿Qué sucede, Godot? ¿Necesitas algo de ese hombre tan vulgar? Recordé que me pidió que hiciera algo por él. Cuento contigo. Tras agobiar a Erika, quien se negó a ceder durante 3 horas, finalmente se las arregló para obtener una respuesta suya. Ahora, la persona con quien está a punto de ponerse en contacto es uno de los pocos tipos en el mundo a los que Erika Blandelli aparentemente desagrada. Sin embargo, él era alguien con quien Godot se llevaba muy bien. Alguien de quien hacer uso en esta situación. Oí, ¿quién eres? Voy a decir esto primero, actualmente estoy muy ocupado. Ve directo al grano. Soy yo, Kusanagi Godot. A través del teléfono llegó una áspera voz que no había oído en mucho tiempo. Instintivamente, una imagen del dueño de la voz vino a su mente. La apariencia de Genaro Gantz. Él no era particularmente alto, sin embargo, poseía un cuerpo bastante macizo. Además, tenía una barba muy varonil. Él tenía una mirada penetrante en sus ojos y lucía una expresión seria. En su cabeza llevaba un pañuelo, cualquiera que lo viera habría pensado que parecía un pirata. Sin embargo, en la cruz de cobre negro, él era un igual para Erika. Entre los caballeros templarios, él llevaba uno de los títulos que mantenían el más grande honor, el de Gran Caballero. Sin duda, es una hazaña impresionante llevarlo a la edad de 23, pero aún más impresionante era el hecho de que él ya tenía un hijo de 1 año de edad con su esposa. Oh, eres tú, Rey, ¿eh? Ha pasado tiempo. Sí, soy yo. Por cierto, Gantz-san, he venido a Italia hace unos días. Deberías haberme dicho que ibas a venir de antemano, habría estado allí para darte la bienvenida. Él dijo algo que puso un poco feliz a Godot. A pesar de que parecía ser tosco y rudo, él era una persona de muy buen carácter. Aunque sus acciones estaban lejos de ser agraciadas por su sangre caliente, y aunque era realmente odiado por Erika, podría ser descrito como alguien de buenas intenciones. Bueno, no es que no tenga ningún fallo. Por cierto, Rei-sama, ¿has terminado correctamente el encargo? Le preguntó rudamente a Godot de la nada. Las personas involucradas en los asuntos mágicos o ocultos suelen tratar a Godot con mucho respeto debido a su condición de campeón y Gantz es uno de los pocos que no lo hacen. Sus relaciones con los demás eran más casuales, por así decirlo. Godot estaba bastante complacido con este aspecto de su personalidad, sin embargo, en momentos tan específicos como este, él no lo podía dejar pasar. No. He estado ocupado con varias cosas, todavía no lo he hecho. ¿Qué? Idiota, no te lo he dicho ya muchas veces. Si eres un verdadero japonés, date prisa y termina todas las 4 temporadas, los 200 episodios de Magical Sorami. 10, lo siento. Godot lo había visto venir. Debido a lo molesto que sería, Godot no se molestó en obtener la información para contactar con Gantz antes de su intento de escape en las vacaciones. Godot suspiró para sí mismo, en un volumen lo suficientemente bajo como para que la otra parte no fuera capaz de oír. Incluso he dicho esto antes, a pesar de que se transforman en brujas a través de cosméticos mágicos, y todavía están en formación, las chicas de Magical Sorami se las arreglan para ganarse los corazones y las sonrisas de la gente alrededor de ellas. ¿Entiende esto? La magia real viene de la valentía y la bondad. Eso es lo que he aprendido de ese show. A pesar de que es un mago de buena fe, todavía dice eso con tanto entusiasmo. Godot no se atrevió a decirle sus verdaderos pensamientos. Aunque Magical Sorami era una serie que había terminado hace años, Godot no tenía idea de por qué estaba siendo tan popular en el extranjero, parece que se ha transmitido repetidamente en Italia. La primera vez que trató de ver el DVD que tomó prestado, fue golpeado muy fuerte por su hermana Shizuka, y visto condescendientemente por ella. Si Gantz no tuviera esta extraña obsesión, hubiera sido una gran persona con quien conversar. 10 referencia a Ohamajo Doremi, también conocida como Magical Doremi. Godot se estaba arrepintiendo, pero tuvo que apartar sus verdaderos sentimientos debido a lo que tenía que decir esta vez. No importa entonces. Solo tendré que invitarte a mi casa para tener una maratón de películas. Si nos amanecemos, probablemente terminaremos la primera temporada durante el segundo día. Ya veo. Realmente no me importa. Bien, entonces, voy a ir directamente a Milán. Godot no quería quedarse en este lugar ni un momento más. Después de haber tomado la decisión de escapar de este lugar infernal, no tuvo más remedio que recurrir a esta llamada. A pesar de que no sabía si podía quedarse en la casa de Gantz temporalmente, antes de darse cuenta, ya había sido invitado. Está yendo bastante bien. Godot sintió que aún tenía una oportunidad de luchar, y su espíritu se elevó con el surgir de su motivación. Ver un anime dirigido a niñas menores de 10 años seguía siendo mejor que lo que Godot había estado pasando. A pesar de eso, los problemas comenzaron a surgir de inmediato. Ah, espera un momento. Realmente, no se puede. Definitivamente no por ahora. ¿Por qué? En cualquier caso, no vendrás solo, ¿no? Esa pequeña demonio Erika Blandelli vendría junto a ti, ¿verdad? Parece así. Así es.
Si te invitase, esa mujer sin duda se abrirá paso a mi casa. Estoy muy apenado por eso. Ahora mismo, mi linda y pequeña Angela está en la casa. Angela es el nombre de la hija de Gantz. Godot había visto su fotografía antes, o al menos, fue obligado a verla por Gantz. Sin embargo, esto es irrelevante en este momento. Si ella respira el mismo aire que esa mujer mal carácter, Angela podría llegar a ser como ese demonio, eso sería un gran problema. Por el bienestar de la educación de mi hija, no hay forma de que permita que Erika se acerque a mi casa. Por favor, no digas cosas que no tienen base científica. Solo por si acaso. Por el bienestar de mi lindo angelito, no voy a dejar que ninguna plaga se acerque. No me guardes rencor. Entonces, veámonos alguna otra vez. Con eso, él colgó. Godot, quien fue abandonado de repente, tuvo una repentina necesidad de utilizar el poder que tenía como rey. Como un rey demonio, un campione, puede hacer que Gantz retire sus palabras anteriores. Pero cambió de opinión enseguida. No, si pensaba así, ¿acaso no se volvería un demonio? No debería abusar así de su cargo. Aunque, un rey demonio pidiéndole a alguien, déjame ir a tu casa a ver algunos DVDs de anime, no era solo totalmente inaudito, era un hazmerreír. Volví al punto de partida. Tendré que continuar esta lucha por mi cuenta. Dijo Godot, que había renovado su determinación en voz baja. No importa qué, no puedo volver esta noche a la villa. Debo encontrar un lugar para pasar la noche, lejos de las mujeres para recuperarme. Hacía bastante calor, por lo que no habría ningún problema aunque tuviera que dormir en la calle. Aunque en ese momento, estaba atrapado por su indecisión, sin ideas sobre cómo proceder. No importa, Godot decidió explorar las calles primero, y pensar en algo más tarde. Godot estaba agradecido por el fresco viento de la noche, tan radicalmente diferente del calor abrasador del día. Por supuesto, estaría aún más cómodo en su habitación, pero un paseo por la noche, en cierta forma, también era una buena idea. El viento de la noche continuaba soplando muy suavemente. Poder ver las constelaciones en el cielo nocturno con tanta claridad solo era posible en un lugar rural con aire limpio. Adicionalmente, la brillante media luna plateada, que se suspendía en medio del cielo. A diferencia de las constelaciones, la misma luna se podía ver desde Europa y Japón. Era como la compañera eterna en el cielo nocturno. Godot recordó que también en Japón hubo veces en que contemplaba la luna de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez?, se preguntó. Mientras recordaba, Godot continuó avanzando. No estaba seguro de cuándo ocurrió, pero los músculos de su espalda comenzaron a ponerse tensos, sus miembros y su cuerpo se llenaron de fuerza. Desde que derrotó a Beretragna en primavera, él había experimentado esta sensación un cierto número de veces. Los cambios que ocurren en el cuerpo de un rey demonio, un campione, cuando sus enemigos naturales, los dioses, están cerca. Cuando sintió eso, Godot tragó saliva. Se había dado cuenta de que la niña bloqueando su camino era, luciendo como si pudiera disolverse en la luz de la luna, cabello de un pálido y resplandeciente plateado. Luciendo como si estuvieran hechos de la condensada oscuridad de la noche, ojos de negro puro. El cuerpo de una chica muy joven, una diosa ancestral. Atenea hereje. La diosa contra la que Godot peleó y triunfó en Tokio, estaba justo enfrente de él. Parte 3. Ha sido un tiempo, Kusanagi Godot. Por encontrarnos una vez más, una siente una sensación de euforia. Atenea dijo, soltando una leve sonrisa. El artefacto sellado de la antigua diosa de la tierra, Gorgoneion. La sonrisa que desprendía no le sentaba bien, ella había vuelto a ser la diosa de la tierra y la oscuridad después de recuperar el Gorgoneion. No, esta era la audaz sonrisa de la diosa de la guerra. ¿Por qué estás aquí, en un lugar así? ¿Qué pregunta más tonta? Fuiste tú quien cayó justo en el territorio de una. Reunirse de nuevo en esta tierra, era un destino inevitable. ¿No te parece? Dicho de esa manera, ese parecía ser el caso. Esta diosa Sama, Atenea, su esfera de influencia no incluía solo a Grecia y al norte de África, sino también a las pequeñas partes de Asia cerca del mar Mediterráneo. E Italia estaba justo en el centro de esa esfera de influencia. Pero, no tienes ninguna razón para venir específicamente a donde me estoy quedando, ¿verdad? Quiero dejar esto en claro, no te estaba buscando. Tampoco tengo tiempo para charlar contigo como si fuéramos buenos amigos. Una razón. Bajo la luz de la luna, las comisuras de sus encantadores labios se inclinaron ligeramente hacia arriba. Hermosa, solemne, y a la vez feroz era su sonrisa. Desbordando con la voluntad de luchar, la prueba inconfundible de un guerrero. Eres un hombre de poco juicio. Todo lo una está haciendo ahora es hacer una visita al vencedor, aquel que derrotó a una. No pienses que esto es por el bien de la venganza. No es que Godot no creyera que fuera posible, sino más bien que no quería pensar que esto estuviera sucediendo realmente. Había empezado a sudar frío. ¿Saldría victorioso si tuviera que enfrentarse en combate a Atenea? Probablemente imposible. En su batalla anterior, él había conseguido la supremacía solo porque había usado las palabras de hechizo de la espada como su arma. Sin embargo, no podría repetir eso otra vez. La espada.
Solo puede usarse cuando el usuario tiene información relevante del dios enemigo, algo de lo que carecía en ese momento. Más de 2 meses atrás, Godot había sido nutrido de información sobre Atenea mediante el uso del hechizo de revelación de Erika. Si uno decide hacer uso de este arte mágico, es posible obtener una gran cantidad de información durante un periodo muy corto de tiempo. Sin embargo, la información solo podrá ser retenida en la memoria durante aproximadamente un día. Si los efectos del hechizo se mantuvieran indefinidamente, no habría necesidad de estudiar tanto. A pesar de que solía ser agradecido por la existencia de este hechizo, esta vez no sería de utilidad para él. Incluso si tratara de recordar el conocimiento relevante sobre Atenea, no podría recordar los detalles, sus esfuerzos terminaran siendo inútiles. Esta vez, él no sería capaz de utilizar la espada. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo luchar? Necesitaré un arma además de la espada. ¿Qué encarnación puedo usar? Además de tener poco juicio, ¿también eres un hombre que no sabe cuándo rendirse? Uno entiende, en este momento, no posees la misma fuerza que la última vez. También una puede adivinar por qué es este el caso. Atenea dijo despectivamente. Godot recordó que ella era una diosa con múltiples aspectos. Una diosa que gobernaba sobre la tierra y el inframundo, una diosa de la guerra y también una diosa del conocimiento. Sería difícil ocultarle algo a Atenea. Sin embargo, incluso si ella supiera eso, no es como si no tuviera ninguna otra forma de pelear. Sin embargo, esto lentamente se tornaba en una situación desesperante. Viendo a Godot, que había comenzado a estabilizar su voluntad, Atenea hizo pucheros de disgusto. Vamos, no te enfades. Una no tiene ninguna intención de tener una revancha. Al menos no por hoy, declaró ella mientras lo examinaba con una mirada desdeñosa. Kusanagi Godot. Desde la última batalla, apenas han habido 2 lunas llenas, ¿no es así? En tan poco tiempo, repetir el conflicto entre un dios y un campeone, ¿no te parece que sería grosero? Si una hubiera querido pelear, entonces habría elegido un mejor lugar y momento. Entiende tu situación actual. Entonces, ¿por qué apareciste ante mí otra vez? Godot preguntó, manteniendo la guardia alta. Sus palabras anteriores podrían haber sido solo para darle una falsa sensación de seguridad. Una diosa como Atenea no debería tener que recurrir a esas tácticas, pero uno nunca puede estar seguro. Creo que, entre una y tú, existe algo que articula al destino. En otras palabras, podría ser que no está destinado para una ser quien te derrote. Definitivamente no quiero ese tipo de destino. La mala suerte de Godot con las mujeres sin duda era cada vez peor. Por eso, como uno de los enemigos de una desearía que adquiriera suficiente poder y experiencia, era eso lo que una estaba pensando. Un día, obtendrás el derecho a luchar en contra de la reina que gobierna sobre la tierra y el inframundo. Cuando eso ocurra, será el momento para el gran final, una batalla que trascienda a la historia. No, gracias. Cosas como, estar ansioso de tener una batalla decisiva en Navidad, no quiero oír algo como eso. Para ser sincera, recientemente una se ha sentido muy emocionada con bastante frecuencia. Atenea respondió tranquilamente, ignorando la réplica de Godot. Como se esperaba de una diosa de alto rango, tal arrogancia perfectamente natural. Tal vez, debido al hecho de que una está sintiendo que una batalla se acerca. Cuando una supo que viniste aquí, simplemente sintió que volvería a tener algo de diversión. Algo de diversión. Así es. La experiencia obtenida durante un día en el campo de batalla excede a la de 100 días de entrenamiento. Por no mencionar que, si alguien fuera a luchar con una al lado, una diosa de la guerra, y recibiera sus enseñanzas, sobrepasaría a la obtenida en 1000 días de entrenamiento. Entrena y mejora aún más tu fuerza. Acompaña a una mientras una se divierta, Kusanagi Godot. Creo que no oí bien. Al oír eso de Atenea, Godot pensó que sus oídos estaban funcionando mal. Una está ordenando al inexperimentado tú que te quedes a su lado y entrenes tus habilidades. Si lo encuentras desagradable, entonces una asegurará una cuerda alrededor de tu cuello para arrastrarte. ¿Alguna objeción? Naturalmente, ya estaba decidido. Godot no tenía ni voz ni voto. Del cuerpo de niña de Atenea, de alguna forma se podía sentir el poder divino de la disuasión. Viendo por sobre toda la vida en la tierra, el poder de la amorosa Madre Tierra. Bajo la tierra, ella era la reina del mundo subterráneo, con el poder que dictaminaba la muerte y la oscuridad. Poseer una ferocidad sin precedentes, ese es el poder de una diosa de la guerra. Por último, el poder de la sabiduría de la diosa del conocimiento. Entrar en combate descuidadamente contra esa diosa sería extremadamente estúpido. Lo mejor sería evitar eso a toda costa. Debido a diversas razones, Kusanagi Godot estaba acompañando a una diosa en su viaje. Como nota aparte, la villa que Godot y compañía habían alquilado, que era donde se alojaban, se encontraba en la costa. Moviéndose a lo largo de las afueras de la calle principal de Alguer, que se extendía a lo largo del mar, uno podía descubrir muchas villas, resorts y otros edificios en que los turistas veraniegos se alojaban. Su casa era uno de esos edificios. Junto al mar azul, la arena blanca se extendía más allá de lo que los ojos podían ver.
En este tipo de lugares, uno sería capaz de disfrutar plenamente con solo sumergirse en el agua, pero la recreación y entretenimiento en las playas de Cerdeña no se limitaba solo a eso. Yates de diferentes tamaños decoraban el mar, algunos estaban luchando contra las fuerzas de la naturaleza, las olas, también había botes y buques en el puerto. Aunque en la zona, el puerto más grande estaba en Alguer, había unos pocos puertos más pequeños diseminados en toda la costa. El lugar al que Atenea y Godó finalmente arribaron era uno de los puertos pequeños antes mencionados. Ahora hay que salir, Kusanagi y Godó. ¿Hacia dónde vamos? Aunque una ha mencionado esto antes, recientemente, una ha estado sintiéndose inusualmente emocionada. Siendo una diosa de la guerra, tal vez sea porque una está sintiendo la batalla acercándose. Por tener esta sensación, una se atreve a decir que algo ocurrirá muy pronto. Si una y tú fueran a dirigirse hacia la raíz de esa calamidad, entonces ganarían una comprensión aproximada de la situación. Crucemos este mar. Hacia el enemigo oculto, vamos a avanzar. Es así. Por tanto, ese es el destino. Démonos prisa. Espera un momento, ¿acaso no es un lugar raro? No me lleves a propósito hacia un lugar donde el peligro aguarda. Godó replicó. El conocimiento general dictaría que el uso de las palabras, por tanto, no era apropiado en esa oración. Tú eres el raro, una ya puede ver el presagio de la batalla. El destino ha decidido que una entre al combate, y es el deber de una como diosa seguir la voluntad del destino. Una no puede negarse. Dijo eso con un fuerte sentido de responsabilidad. Cuánto deseaba Godó que ella tuviera aunque sea una décima parte de ese sentido de responsabilidad por las personas que se verán atrapadas en esa batalla. Suspirando, al no tener otra opción, Godó solo pudo fortalecer su determinación. Sin importar qué suceda, una batalla solo traería problemas a los residentes de la zona, como en el incidente en Tokio. Estaba claro que la palabra consideración no existía en el diccionario de Atenea. Si ese era el caso, entonces lo único que podía hacer era prevenir que se vuelva demasiado salvaje. A pesar de que realmente quería escapar a la primera oportunidad tuviera, él era la única persona que podía parar a Atenea si se sobrepasara. Antes mencionaste algo de cruzar el mar, lo haremos en bote. Hablando del mar Mediterráneo, no podía dejar de pensar en los ferries que viajaban de un lugar a otro entre las islas de Cerdeña, Sicilia, Córcega y la península italiana. Sin embargo, a estas horas no había naves moviéndose. Ante Godó, que había encontrado algo equivocado, Atenea respondió con arrogancia. ¿No puedes ver las filas de barcos ante tus ojos? Cualquiera de ellos servirá, solo hay que escoger uno a usar, ¿por qué te preocupas por cosas tan triviales? ¿Qué acabas de decir? Esas son palabras de un ladrón de poca monta. Una diosa no deberían recurrir al crimen. Sin duda alguna, este pequeño puerto estaba lleno de embarcaciones marinas. Desde pequeñas embarcaciones que solo podrían llevar a un grupo de 4, hasta buques de alta velocidad de más de 15 metros de largo, Atenea eligió, y abordó uno pequeño, haciendo señas a Godó. Godó se disculpó en su mente con el dueño de la embarcación. Si tuviera tiempo, definitivamente regresaría el barco. Por favor, perdónanos. Después de eso, Godó tomó asiento al lado de donde estaba sentada Atenea. ¿Sabes cómo manejar este tipo de botes? Los dioses sí que tienen extrañas habilidades. ¿Cómo sabría una la forma de operar un artefacto hecho por el hombre? Siempre y cuando una siga los consejos de las estrellas, los susurros del viento, todo lo que una tendrá que hacer es utilizar sus poderes divinos, y, naturalmente, llegarán a su destino. Dicho esto, Atenea chasqueó los dedos. Por algunas fuerzas inexplicables, ella estaba moviendo la nave hacia adelante, hacia el mar enfrente, que estaba envuelto en la oscuridad. Ella no podría estar pensando en salir a la mar, ¿o sí? Incluso si fueran marineros cualificados de la era de los descubrimientos, también deberían llevar las provisiones necesarias y el equipo correcto, pero ahora, no tenía ni siquiera un trozo de comida o una gota de agua dulce. Godó había empezado a pensar que se trataba de una idea muy, muy mala. Enfrentar la posibilidad de morir en el mar, sin poder siquiera presentar una queja y dejar su vida en manos de esta diosa, ¿realmente está bien? Pensando en eso, Godó comenzó a ponerse aún más incómodo. En cualquier caso, antes de que él se diera cuenta, se había tornado una extraña situación en que este par, una vez enemigos acérrimos, se encontraban en el mismo barco.